De Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, jornada intensa por todo lo que está por venir y ya por la preparatoria. Ya hemos escuchado un día después de ese día de la victoria, un día después de escuchar a Putin, a Stoltenberg, a todo el mando militar de la alianza, en una comparecencia en la que parece subir la tensión, ¿no?, de lo que se está viviendo y señalando cómo se está entrando en una nueva era de defensa colectiva, pidiendo avances de cara ya a que se aumente el presupuesto para la cumbre de este verano. Hay que poner dinero y llamando, ¿no?, a la necesidad de la unidad, poniendo a Rusia justo en el enfrente, ¿no?, que es el lugar donde está. ¿Cómo has visto esa respuesta de Stoltenberg? Esta tarde seguiremos escuchándole. ¿En qué punto nos encontramos? Bueno, la OTAN está quemando naves, fundamentalmente. Ellos ya ven que de alguna manera tiene que ir la guerra de Ucrania tocando su fin y entonces ellos lo que hacen es cambiar el mensaje para que parezca justo lo contrario, para que parezca que realmente la escalada continúa, que la escalada aumenta, básicamente porque están quedando sin tiempo para poder sacar adelante una serie de reformas que no son estructurales, sino que se basan fundamentalmente en ir quitando de alguna manera corsés presupuestarios para que los estados puedan ir gastando más dinero en el ámbito militar. En el caso de Europa ya se han aprobado algunas reformas que permiten que los fondos de cohesión y otra parte del presupuesto central, del presupuesto core, como le llaman en Bruselas, que tendría que ir destinado fundamentalmente a gasto público para el desarrollo, ¿no?, de la propia Unión Europea, se va a ir destinando al ámbito militar. Se están abriendo ya algunas de las fábricas de armamento. En el caso de Polonia ya están en marcha, pero se van a abrir muchas más. Y el sector militar pues está un poco esperando recibir ese maná. Y entonces, ¿qué hace la OTAN? Pues hace lo mismo que hizo Borrell un poco la semana pasada. Vamos a ir viendo ese mensaje cómo va escalando, diciéndonos que es necesario tener una defensa europea, que es necesario ir avanzando en ese ejército europeo. Ya no se habla tanto del ejército europeo, sino que se habla de tener la posibilidad de tener unos arsenales europeos. Claro, uno se preguntará, bueno, realmente si estamos en la OTAN no tenemos que tener un ejército europeo importante, ¿no? Realmente, precisamente, nosotros lo que ponemos en la OTAN es un poco la estabilidad, ponemos esos gobiernos europeos, ponemos también una parte de las fábricas, ponemos una parte también de las empresas que se dedican a la defensa, con Indra, con algunas más un poco sobre la mesa, pero desde luego no tendría que haber una necesidad para aumentar este presupuesto. Todo esto forma parte de un guión. Esto comienza antes de la intervención militar rusa en Ucrania, cuando Alemania sale y dice que hay que aumentar el presupuesto en defensa de la Unión Europea. Recordarás, Eva, que hubo muchos problemas, muchos países no querían incrementar ese presupuesto, evidentemente porque tenían una contestación social. ¿Qué necesitas? Necesitas una excusa y para eso la guerra de Ucrania es estupenda. Para muchas cosas, pero para esto fundamentalmente, sobre todo en un contexto recesivo. Vamos a un contexto recesivo con una Unión Europea que se está desangrando económicamente y entonces hay que buscar excusas, en este caso la amenaza rusa, y nos están diciendo que de alguna manera Europa se juega su futuro parándole los pies a Putin y para ello hay que gastar dinero en armamento. La OTAN está en ello, la OTAN lleva mucho tiempo queriendo apretar a los países europeos para que dieran luz verde a este gasto y es lo que van a hacer, siendo conscientes de que a lo mejor en el verano y casi con total seguridad ya en octubre, como planteaba Kissinger hace unos días, pues seguramente ya no haya posibilidad de seguir cebando esa bomba, nunca mejor dicho, esa bomba propagandística que nos empuja a todos a seguir ingresando o aumentando los ingresos de la industria de la muerte a costa pues de dejar en un mal lugar y en un lugar de preocupación y en un lugar de inestabilidad a las propias finanzas públicas de los Estados europeos y por lo tanto a los hogares que dependen de ellas, ¿no? Mirando en ese contexto geopolítico, en ese orden internacional, estamos a la espera. Hoy se vuelve a debatir una novedad en Europa, por otra parte, en la que también va a haber enfrentamientos, ese nuevo paquete, y ya son 11, de sanciones europeas frente a Rusia por esa guerra en Ucrania, pero esta vez además son sanciones que viran ya a lo que es China, sus empresas, cómo alimentan la maquinaria de guerra rusa y son sanciones que también, ¿no?, miran más allá de Rusia y de China a Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto es una continuación un poco de lo que te estaba planteando antes. Estados Unidos está dando el siguiente paso en su guerra comercial con China, usando una vez más a Europa como ariete, un ariete que corre el riesgo de romperse. Yo creo que no somos conscientes de hasta qué punto los problemas económicos en Europa son notables. Solo hay que ver la evolución de la economía alemana en los 2 últimos meses. Europa está en pleno proceso de descomposición económico debido al impacto que está teniendo esa ruptura de la alianza energética con Rusia, que garantizaba la llegada de energía barata. Una energía, el gas, que es el principal respaldo de las renovables. Solo hace falta mirar cuál es la evolución del mix energético.
junto a la nuclear y, aunque no se diga, pues también el carbón, sobre todo en países como Alemania, ¿no? Con una locomotora alemana que se está parando, de hecho está retrocediendo en estos momentos, una economía francesa cuyas finanzas públicas están en la diana de las agencias de calificación, lo comentabais la semana pasada. Europa no puede permitirse perder socios comerciales y uno de sus principales socios es China, cuyas empresas, como bien explicabas, van a ser sancionadas si sale adelante esta nueva propuesta de Bruselas. Resulta que los ideólogos anglosajones están apretando a Europa para que sea ella quien se enfrente ahora con China en el ámbito comercial, rompiendo lazos. Y claro, Ursula von der Leyen y Borrell, que en realidad no representan a ningún Estado, pues se han puesto los primeros de la lista, les ha faltado tiempo para obedecer esas instrucciones que vienen directamente de la Casa Blanca. Financial Times fue el que desveló un poco este proceso. Bruselas propone imponer sanciones a empresas chinas, en teoría, dicen ellos, por apoyar la maquinaria bélica de Rusia, por primera vez desde que comenzó la intervención rusa en la guerra de Ucrania, un hecho que con toda seguridad pues va a aumentar esas tensiones con Pekín y va a poner en riesgo esos lazos comerciales que con tanto interés han intentado cuidar los líderes europeos en sus recientes visitas a Xi Jinping. Recordemos lo que decía Sánchez, que iba a estrechar lazos comerciales, Macron también, Scholz también, le planteó a Xi Jinping que tenía que seguir la colaboración comercial y luego cuando llegas a Europa dicen, no, ahora vamos a empezar a sancionar. Importante que tengamos en cuenta que todo esto tiene que ser aprobado por unanimidad. No hay ningún Estado miembro que pueda decir que no y yo creo que va a haber serios problemas para sacar esto adelante. En principio son 7 empresas chinas acusadas de vender equipos que podrían utilizarse en armamento. En realidad son fabricantes de chips, de semiconductores. Claro, esto es muy etéreo. Recordarás aquel famoso informe fantasma que decía Estados Unidos, decía Blinken, que tenía sobre la mesa, que luego Joe Biden negó realmente que existiera, diciendo que las empresas chinas o que China estaba apoyando y respaldando la maquinaria militar rusa. No, esto no es cierto. Si nos ponemos a mirar los chips que llevan los armas de Estados Unidos, a lo mejor nos llevamos una sorpresa. A lo mejor descubrimos algún tipo de chip que lleva tecnología china, evidentemente, porque aquí hay una dependencia total, ¿no? No hay ninguna prueba de que China esté ayudando militarmente a Rusia. E insisto, cuidado con el tema de la unanimidad, porque además esta crisis va a servir como excusa para promocionar una reforma normativa en la Unión Europea que haga que no sea necesario el carácter unánime para aprobar determinados reglamentos y determinadas medidas. Me explico. La idea es crear una especie de Consejo de Seguridad, como en la ONU, en la cual pues, estarían los principales países y así se evitaría que elementos díscolos pudieran tirar por tierra la agenda que se marque desde Bruselas, lo cual es profundamente antidemocrático y avanza pues un poco más en ese espíritu totalitario que tienen esos Estados Unidos de Europa, que ya tienen una unión monetaria, se va a una unión financiera, pero la crisis va a servir en buena medida para con esos eurobonos que se van a institucionalizar en la Unión Europea y luego pues finalmente ya los gobiernos no pintarán nada, ya pintan bastante poco y todas las decisiones las tomarán unos señores que no olvidemos que no ha elegido nadie, ¿no? Mirando a esas tensiones internacionales y las sanciones que van en paralelo con la guerra en Ucrania, ese uranio y ese gigante ruso Rosatom están blindados, siguen ocupando el puesto. Qué importancia que tienen, dado que tanto Estados Unidos como la Unión Europea lo de prescindir de ese uranio ruso no parece que sea posible o factible. Es que es imposible. En la última reunión de los ministros de Economía, de Energía, y Medio Ambiente del G7, fíjate que unen energía y medio ambiente, lo cual ya es, yo creo que es muy paradigmático, ¿no? No hubo acuerdo precisamente para ver qué se hacía con el tema de la energía nuclear. Decidieron, dice, bueno, hay que acabar con los hidrocarburos. Dice, ¿pero cuándo? Pues no sabemos, ¿no? Entonces se quedaron un poco ahí, pero luego hubo 5 países, Japón, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que dicen, no, hay que potenciar el desarrollo de energía nuclear y reducir la dependencia internacional de las cadenas de suministro rusas. Hicieron un comunicado a este respecto, sobre todo las cadenas de suministro destinadas al combustible nuclear. Entonces el objetivo nos decían que era aislar a Rusia. Esto pasó hace 3 semanas. Fíjate que son países potencias nucleares, ¿no? En el caso de Europa, pues Francia, pero luego Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Canadá. Un mes y medio antes, la revista Nature había publicado un extenso reportaje donde planteaba que la empresa pública rusa, Rosatom, que acabas de mencionar, controla a través de una subsidiaria el 40% de la conversión mundial de uranio y el 46% de la capacidad de enriquecimiento de uranio a nivel global, a nivel mundial. Es decir, tiene la mitad del mercado, ¿no? Esto es equivalente, dicen algunos autores, a lo que sería el papel de la OPEP en términos de cuota de mercado y poder respecto al mercado del petróleo, ¿no? Hay un informe también del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, que salió también en el New York Times, a finales aproximadamente del mes de marzo. Es decir, esto no es algo que esté en los medios de comunicación
que puedan ser más o menos afines a Rusia, sino que esto lo sabe todo el mundo, incluso los que firmaron ese documento, ¿no? Entonces, la enorme capacidad rusa en este ámbito llevó a Rusia en 2021 a ser el tercer proveedor de uranio de toda la Unión Europea. Pero es que los otros dos países son Kazajistán y Níger. Para que veas también hasta qué punto, ¿no? Puede haber ahí problemas de suministro. En el caso de Níger, vemos que, cuidado, porque Níger puede ser una potencia, al menos suministro de materias primas importante a medio plazo, pero es que en Kazajistán se les montó un golpe de Estado a dos que tuvieron también que llamar a los rusos para decirle, oye, que nos están montando aquí un golpe de Estado, cuidado con Kazajistán, que también es muy importante, ¿no? Esta dependencia europea en la capacidad nuclear del Kremlin explica el hecho de que no se haya aplicado en este ámbito medidas similares a las impuestas al gas, al petróleo o otro tipo de sanciones, ¿no? Nadie habla realmente de esto. Francia ha triplicado sus importaciones de uranio enriquecido durante 2022. Las ha multiplicado por 3, de uranio enriquecido ruso estoy hablando, ¿eh? Y luego tenemos que decir que la mitad del uranio importado por Francia provenía de Kazajistán y Uzbekistán. Otros dos países, como digo, pues están también en la órbita rusa. Vamos a ir viendo golpes de Estado o intentos de golpes de Estado. Revolución, ya no sé si las van a llamar de colores o cómo las van a llamar, seguramente veamos muchas. Y eso explica el interés de China en ir tejiendo lazos y sentando en la mesa antiguos enemigos en Oriente Medio, en Oriente Próximo, que diríamos aquí en España, porque son conscientes de que va a haber ahí un importante foco de inestabilidad política. España ha recibido este año 3 cargamentos de uranio ruso, de uranio enriquecido de Rusia. La empresa estatal ENUSA ha recibido 3 transportes de esta materia para servir de combustible en las centrales nucleares españolas, cargamentos que no vienen directamente de Rusia. Uno venía de Estados Unidos, es decir, el uranio ruso va a Estados Unidos se queda con una parte considerable porque Estados Unidos necesita para sus centrales nucleares uranio ruso y una parte nos la han vendido a nosotros. Otro cargamento procedía de Reino Unido y el tercero de Alemania. ¿Por qué no le estamos comprando directamente nosotros el uranio a los rusos? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse, ¿no? No se puede prescindir de la mayoría de las materias primas que le hemos estado comprando a Rusia durante los últimos 20, 30, 40, 50 años. Y es así. Y hasta que no nos demos cuenta de ello, pues realmente no podremos hacer un análisis certero sobre lo que está ocurriendo. Todos los paquetes de sanciones van dirigidos, en el fondo, a ir destruyendo la capacidad económica de Europa. ¿Para qué? Pues para que llegue un momento que la dependencia sea tal que nos tengamos que echar en brazos de Estados Unidos y sacrificarnos en el altar de ese enfrentamiento con China. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Ya lo estamos viendo. Duro ese diagnóstico. Lorenzo, mirando a datos macro, hablabas de la destrucción económica con esas sanciones, pero bueno, vamos a hablar de maquillaje. Alemania y sus cuentas públicas, primero con la pandemia y ahora con Ucrania. Claro, es que si ya Alemania también está maquillando las cuentas públicas, pues entonces ya paga y vámonos, ¿no? Porque esto es algo que en principio, pues siempre los países del sur se nos decía, oigan, ustedes están haciendo una contabilidad creativa, que es como se llama esto, me encanta a mí este término. Ustedes manipularon sus cuentas para poder entrar en el euro, luego han entrado ustedes en el euro y están aquí sacando déficit de las partidas. Hay que decir que en realidad el mecanismo europeo ya permite un cierto maquillaje legal, ¿no? Porque cuando se habla de aquello, el protocolo de déficit excesivo y de todas estas cosas, bueno, pues hay unos criterios mediante los cuales hay determinada deuda que no contabiliza, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, la deuda que se deben las administraciones públicas entre sí no contabiliza a efectos del Pacto de Estabilidad, ¿no? Luego España, pues siempre ha intentado maquillar algunas, con todos los ministros prácticamente de todos los colores políticos. Pero es que ahora Alemania, la OCDE, ha publicado un informe en el cual pues, pone en duda la credibilidad de las finanzas públicas alemanas, diciendo que esta credibilidad se ha resentido debido a la creación de una serie de fondos de inversión especiales por valor de cientos de miles de millones de euros que tendrían que volver al presupuesto ordinario porque están mantenidos ahí en B. Es como si los tuvieran debajo de la alfombra. Una vez que se produce la intervención militar rusa en Ucrania, la coalición que lidera Olaf Scholz creó un fondo de 100.000 millones de euros para revisar el ejército alemán, decían ellos, para ver un poco la capacidad de suministro. Recuerdas que al principio se decía que Alemania tenía un déficit, esto liga un poco con lo que comentábamos antes, ¿no? Había que aumentar el gasto militar, porque claro, Alemania no tenía suficientes armas y si encima tenía que mandar armas a Ucrania, pues evidentemente había que aumentar el presupuesto militar. Y luego otro, el de 200.000 millones de euros para aliviar la carga que suponían los altos precios de la energía para hogares y empresas, una especie de plan antiinflación. Ahora hemos conocido que se quiere también crear una tarifa especial para las industrias electrointensivas, que comentábamos el lunes con Bittner, que podría rondar también el impacto de unos 30.000 millones de euros. Y esto se suma a todas las decisiones que ha ido adoptando Alemania, sobre todo a raíz de la pandemia, para ir nacionalizando determinadas empresas, para ir rescatando determinadas empresas. Recordemos que 6 de cada 10 ayudas de Estado
legales que se han dado en la Unión Europea, porque se estableció una especie de paréntesis en la normativa de ayuda de Estado, 6 de cada 10 euros se han dado a empresas alemanas. Quien se ha beneficiado fundamentalmente de las ayudas de Estado en Europa han sido las empresas alemanas. De esto no se suele hablar. Tampoco se suele hablar de cómo la política de bajos tipos de interés, esa que ha promovido ese derroche, ese despilfarro en los países del sur, le ha venido bien a Alemania, que se ha estado financiando a tipos negativos y encima lograba que sus clientes, a los cuales estaba exportando esos países del sur de Europa, tuvieran liquidez para poder comprar. Poco se ha hablado de esto, ¿no? En estos momentos, según la OCDE, el gobierno alemán mantiene unos 26 de estos fondos especiales que están ayudando a maquillar las cuentas, ¿no? Cuidado, porque cuando lleguen ahora las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea en 2024, va a volver otra vez a debatirse sobre todo esto. Vamos a ver cómo va a haber tipos de gasto que no contabilicen en las cuentas públicas y puede suceder un poco como ocurrió cuando entró el euro, cuando se puso en marcha la divisa única. Recordarás que cuando empezó el euro cumplían todos los países las condiciones del Pacto de Estabilidad menos Francia y Alemania, que tenían unos déficits galopantes. Bueno, pues podemos entrar en ese contexto, lo cual puede ser determinante también para esa futura unión fiscal y para esa emisión de eurobonos, para esa mutualización de la deuda, que se va a producir, de hecho se está produciendo ya en el marco del Next Generation EU, pero que podría ser también el embrión, el germen de un futuro presupuesto europeo que acabara ya también con esa soberanía fiscal de los países, ¿no? Antes de terminar, Lorenzo, quería que pusiéramos la mirada en lo que pasa con Indra, con la tecnológica, y los planes del gobierno de Pedro Sánchez sobre la tecnológica. ¿Dónde va? Esto también va muy en línea de lo del presupuesto militar que comentábamos antes. Parece que al final ha puesto el huevo el Palacio de la Moncloa. Había muchas dudas. Realmente ahí lo que hay es un problema grave porque Indra tiene dos divisiones, una que es la tecnológica y otra que es la de defensa. El Amber Capital, que es uno de las muletas del gobierno, le ha ayudado también en Prisa, entra en Indra con todos los parabienes del gobierno, con la promesa de que realmente la parte tecnológica se va a vender, con lo cual el fondo Amber Capital va a tener unos grandes rendimientos y por lo tanto pues dice, bueno, yo te echo una mano a ti políticamente, pero tú a cambio me tienes que prometer que va a haber dinerito. Esta decisión no se termina de producir porque evidentemente hay un problema laboral importante, hay un problema también de imagen pública, hay que tener en cuenta que estamos a las puertas de las elecciones, que también la parte tecnológica de Indra es la que gestiona también todo el tema del recuento electoral. Fíjate si esto es espinoso. Es verdad que hay mucha gente que piensa que realmente hay más capacidad de la que realmente tiene Indra para poder articular algún tipo de manipulación de los resultados electorales. Yo soy de los que siempre he defendido que en España es muy difícil hacer un pucherazo de este tipo. También lo digo porque enseguida que se habla de Indra mucha gente piensa en esto y yo creo que probablemente no es lo más relevante. Y parece que el Palacio de la Moncloa ya ha planteado que sí va a haber decisión, va a haber dos ramas, pero colgando de una misma empresa. Parece que al final esa ha sido un poco la idea. Ambas ramas serían presididas por Marc Murtra, presidente no ejecutivo, siempre y cuando el Partido Socialista gana las elecciones. Claro, si no gana las elecciones el Partido Socialista, esto es un puesto político y pueden poner aquí a otro tipo, ¿no? La primera rama, la del Minsaid, aquí la tecnológica, aquí Indra se quedaría con una participación minoritaria, es decir, la SEPI, el Estado, se quedaría con una participación minoritaria, de aquí entrarían fondos de inversión. La idea principal o primera era vender esta parte tecnológica a una empresa del sector. Telefónica estaba en todas las quinielas, parece que esa idea se ha dejado a un lado y que entren fondos de inversión que van a tomar el control de la rama tecnológica. Yo creo que con la idea posteriormente de luego vender en el futuro. En principio dicen, bueno, entráis aquí, tomáis el control y luego vendéis. Esta es la rama que está dando bastante dinero y es una rama que es bastante rentable. Algunos la valoran entre 1.500 y 1.700 millones de euros, pero los fondos han dicho que de momento solo ponen 1.000. Con lo cual aquí va a haber una negociación importante. Y luego tenemos la división de defensa. Y aquí es en la que están ya todos salivando. Todos están como el perro de Pavlov, porque claro, están viendo que va a haber un incremento notable del gasto militar en Europa y claro, dicen, no, es que la parte de defensa nos interesa. No desde un punto de vista estructural o estratégico, cuidado, están pensando en el dinero. Esto realmente también es muy preocupante, ¿no? Se está esperando una lluvia de millones que van a llegar a la industria militar con la excusa de la amenaza rusa. De hecho, Indra acaba de abrir una filial en Estados Unidos. Que veamos que esto es así, ¿no? Y luego hay otro tercer factor, que es el factor del PNV, de los nacionalistas, a los cuales el gobierno quiere agradecer su apoyo en esa toma de control de Indra, a través de la empresa SAPA y a través un poco del apoyo político. El PNV pidió a Indra, al gobierno, que comprara a través de Indra ITP Aero.
la empresa en la que el gobierno vasco quiere volver a sentarse en el Consejo, y parece ser que parte de la liquidez que se consiguiera con esta operación, con esta desinversión, con esta entrada de los fondos en la parte tecnológica de Indra, pues podría permitir comprar ITP. Hay que recordar que la compra de ITP fue una de las razones que acabó con la anterior cúpula y que ha provocado uno de los mayores terremotos corporativos de la historia reciente del sector militar español, ¿no? Como ves, un culebrón digno de Falcon Crest, en el cual pues los intereses económicos, los intereses geopolíticos y los intereses personales pues se mezclan, ¿no? A ver qué ocurre. Yo creo que no se producirá un movimiento importante hasta después de las elecciones, y si se produce realmente pues será para mantener esas dos empresas o esas dos ramas de la empresa colgando de la misma, de tal manera que se llegue a algún tipo de compromiso para no afectar al empleo, que en estos momentos esa contestación social que pudiera tener el gobierno es lo que más está preocupando en el Palacio de la Moncloa. Recordemos que aquí hay como dos ministerios también implicados, el de Margarita Robles, el de Defensa, y por otra parte la SEPI, controlada por el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. Pues Lorenzo Ramírez, como siempre, ha sido un verdadero placer desgranar con tanto detalle todas esas cuestiones. Gracias, feliz jornada, feliz trabajo. Hasta la próxima. A ti, Eva, un fuerte abrazo. Y nosotros vamos a